Hola, bienvenidos una vez más a L de Libros. Creo que se puede ver un poco por ahí y mis estanterías están un poco más vacías. La cuestión es que os traigo un vídeo que me hace muchísima ilusión porque hace 10 años ya que estoy en Goodreads, por lo tanto hace 10 años que tengo toda la información sobre las lecturas que he hecho y creo que me parece súper interesante. Ojalá se pudiera analizar todo de golpe, que las estadísticas me salieran de golpe, pero lo que he decidido hacer con toda esta información es recomendaros 5 libros de cada año de mis lecturas. Por lo tanto, vais a tener 50 libros recomendados en este vídeo. Algunos de ellos os los habré mencionado seguro y otros quizá no, por eso creo que es interesante. Pero bueno, voy a ir bastante rápido, voy a poner por aquí, por alguna parte, el año en el que los leí, que tampoco es que signifique eso, que son libros publicados en ese año, así que simplemente es cuando los leí yo. Aquí tenéis el top 5 de lecturas de cada año. También tengo por aquí mi chuletilla en la agenda como siempre, porque tengo apuntado cuántos libros me leí ese año, el número de páginas, por lo tanto podré hacer una suma al final del vídeo, ya veremos cómo va eso, pero bueno, empecemos ya. En 2015 me estoy riendo porque mis 5 recomendados son libros muy clásicos. Leí 66 libros y 18.419 páginas y mis mejores lecturas fueron 1984 de Orwell, que ahora justamente no lo tengo en casa, y aquí empezó mi obsesión con Orwell, 2015. También otro libro que tampoco tengo ahora mismo porque lo he prestado es La Celestina de Fernando de Rojas, clásico de la literatura española. Me tocó leerlo en la universidad y me encantó. Después continuamos con una obsesión que ya existía, que es Gabriel García Márquez, en este caso 100 años de soledad. Se ve que lo leí hace 10 años ya, es que estoy flipando. Supongo que todo el mundo conoce la historia, no me quiero enrollar mucho. También continúo otra de mis obsesiones con Kafka en este caso y leí Carta al Padre, este libro tan pequeñito pero tan intenso para mí que os recomiendo muchísimo si os gusta y si os interesan los temas familiares. Y por último os recomiendo otro clásico, que es Las Vírgenes Suicidas de Jeffrey Eugenides. Es una prosa brutal, es una historia rarísima sobre niños obsesionados con sus vecinas que son guapísimas y una a una, poco a poco, se van quitando la vida. Después, en 2016, leí bastantes menos libros, que fueron 37, y un total de 10.804 páginas. En ese año me regalaron una de mis novelas gráficas aún hasta el día de hoy favoritas, que es Vincent de Barbara Stock, que seguimos la vida de Vincent Van Gogh en este estilo tan gracioso y tan aparentemente simple, pero que es brutal. Luego también leí este clásico, Werther de Goethe, que quiero releer porque me pareció súper otoñal y súper intenso y escrito de una forma muy muy bella. También leí por primera vez La Casa de los Espíritus en esta edición feísima que sigo guardando solo porque lo leí en esta edición. Isabel Allende, la amamos, me interesa muchísimo y creo que es el mejor primer capítulo que he leído en mi vida, en realismo mágico forever. También os recomiendo La ladrona de libros de Markus Zusak, centrada en Segunda Guerra Mundial, proteger los libros, nazis. Una historia muy 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 tierna y muy difícil y una maravilla. Y por último, de 2016, descubrí a Chimamanda Ngozi Adichie y leí Americana. Entonces es algo que me inició en la literatura, en este caso nigeriana, pero africana en general, y ya veréis que luego hay otros a lo largo de los años, pero ver la perspectiva de una mujer nigeriana en Estados Unidos y ver el choque cultural me impactó mucho y el estilo de la mujer me encanta, así que os lo recomiendo. Después, en 2017, leí 62 libros, con un total de 17.994 páginas. Y uno de mis favoritos fue El secreto de Donna Tartt, que es como muy típico que ahora se lea porque esto es Dark Academy y seguimos una especie de secta de gente muy inteligente que estudia griego, latín y las grandes historias y uno de los personajes aparece muerto. También fue el año en el que leí Patria de Fernando Aramburu, una historia relacionada con ETA en España, que fue súper tierna y súper difícil de leer, pero muy muy emotiva y que os recomiendo aún hoy. Como había descubierto a Chimamanda Ngozi Adichie, leí más cosas suyas y el otro de mis favoritos es Medio Sol Amarillo. Me sorprendió mucho una cosa en concreto y a partir de ahí fue como, ¡buah, este libro es una fantasía! Pero básicamente nos centramos en una guerra civil que ocurrió en Nigeria, que es muy conocida.
También veo que es el año en el que leí a la ganadora del premio Nobel, Han Kang, con La vegetariana, un libro que he releído varias veces, en varias ocasiones, porque es muy interesante. Y nos centramos en una mujer que toma la decisión de ser vegetariana, pero nunca vemos su perspectiva, sino que lo vemos desde otras perspectivas diferentes, 3 en concreto, y vemos cómo es algo muy difícil para la sociedad del momento y en que se acaba convirtiendo. Pero bueno, Han Kang, muy fan, lo es desde este año y lo seguirá siendo porque he leído todo lo que ha escrito y me encanta. Y en 2017 leí el libro que sigo diciendo que es uno de mis libros favoritos de entre todos estos, como que uno que me viene muy rápido a la cabeza es este, que es Volver a casa de Yaa Gyasi. Como os dije, Chimamanda empezó la historia de interesarme por la literatura africana y en este caso nos centramos en la literatura ghanesa. Y seguimos la historia de 2 hermanas que tienen destinos diferentes y cómo se van relacionando las familias y las generaciones a lo largo de los años y historias que les van ocurriendo. Es uno de los libros más tristes que he leído en mi vida, que más me ha impactado en mi vida, que emocionalmente te destroza, pero que es muy bueno, muy bueno. En 2018 leí 45 libros, con un total de 12.192 páginas. Y repetimos autora, cosa que no os va a ir sorprendiendo, que es Han Kang, con Actos Humanos. Otra historia contada por esta mujer que escribe como los dioses, que sigue la historia de una masacre que ocurrió de verdad, pero evidentemente contada con perspectivas diferentes y muy dramáticas. Vuelvo a la literatura nigeriana, pero en este caso con Quédate conmigo, de Ayoami Adebayo. No he conseguido que se traduzca nada más de esta mujer, no lo he encontrado, en castellano al menos, y me apetece muchísimo porque es una historia súper interesante de hombres que tienen otra mujer para tener hijos porque una no puede, y una historia como muy truculenta, pero que os recomiendo muchísimo. Luego también una historia basada en hechos reales, que es Una educación, de Tara Westover, que nos cuenta su historia básicamente creciendo y siendo educada por una especie de secta guiada por su padre o un enclave familiar así muy muy cerrado, y cómo se libera de todo esto y todo lo que produce en su vida. Apasionante, la historia de descubrimiento brutal. Después un libro muy muy corto de un autor indio que es Gachar Kochar, de Vivek Shompak, que se centra en una familia que es muy muy pobre, que por motivos varios recibe de golpe muchísimo dinero, y un poco cómo gestionan esa cantidad obscena de dinero viniendo de una situación tan humilde. Y por último, un género que está muy muy poco en mi radar de lectura, que es la novela histórica. Tenemos El ruiseñor, de Christine Hanna, que me flipa. O sea, es una historia que aún recuerdo, que es centrada en la Segunda Guerra Mundial, historia de 2 hermanas, una mujer que tiene que convivir con los enemigos, dar cobijo a los enemigos y un poco cosas que ocurren a partir de entonces, pero muy 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 bueno. En 2019 fue un año en el que leí también muy muy poco porque me estaba preparando las oposiciones básicamente, y leí 39 libros, pero con más páginas que el año anterior, que fueron 12.520. Y de este año, por ejemplo, os recomiendo una saga de fantasía épica que es Brandon Sanderson con El Imperio Final. Leí el primero este año y fue brutal. Es un libro con un final y una creación de mundos impresionante. O sea, Brandon Sanderson, para los que os guste la fantasía, imagino que lo conocéis. Luego también algo muy épico, pero desde un punto de vista diferente, es Circe, de Madeline Miller. Esta historia con este punto de vista feminista que hace la autora de recuperación de una protagonista que fue acusada de cosas que no debían, castigada por cosas que no debían. Si os gusta la mitología, recomiendo Madeline Miller, este y el otro, que es La canción de Aquiles, también. Después pasaba algunas cosas bastante más ligeritas, como La dependiente de Sayaka Murata, que es un libro de literatura japonesa que está muy muy de moda desde hace años, bueno, desde el año en el que lo leí, creo, que se centra en una mujer que está súper bien y súper tranquila en su vida, trabajando a media jornada en una tienda de conveniencia, de estas que están 24 horas abiertas, y ya está. Y nos centramos en eso y punto. 2019 también fue el año en el que leí una de las novelas gráficas de las que más hablo, que es Sheets, de Brenna Thumbler, centrada en la historia de un fantasmita que acaba en la lavandería de la protagonista, que es una niña, y seguimos un poco su historia. Y además también fue el año en el que leí a Sally Rooney con Gente Normal, que es el libro que más destaco, pero creo que también tiene mucho que ver mi obsesión con la serie. Venga, que ya hemos llegado a la mitad. En 2020 leí 61 libros con 20.676 páginas, y fue el año en el que descubrí a Taylor Jenkins Reid, por lo tanto os recomiendo 2 de sus libros que más me han gustado.
que son Todos quieren a Daisy Jones, centrada en una banda de rock de los años 70, y Los siete maridos de Evelyn Hugo, centrada en una mujer famosa y todas sus relaciones amorosas. 2020 también fue el año en el que me leí toda la saga de Ciega de Neil Shusterman, que se centra en una sociedad en la que la muerte ya no existe porque ha sido curada, entonces tiene que haber segadores que se dediquen a asesinar a gente porque no se puede mantener el mundo así. Y también leí, muy adecuadamente por la pandemia, Mi año de descanso y relajación de Otessa Moshfegh, que es una autora que me llamó muchísimo la atención con este libro. Sus otros libros no me han gustado tanto, pero se centra en una mujer que va a pasarse un año hibernando, drogada con medicamentos, y vamos a seguir un poco su historia. Y también os recomiendo Ocean Vuong con En la Tierra somos fugazmente grandiosos, porque es una novela súper delicada, muy emotiva, súper bien escrita, súper poética, muy lírica, que os recomiendo mucho. Es de un autor vietnamita que no había leído nunca nada, así que también me interesó mucho eso. En 2021 leí 60 libros, uno menos que el año anterior, y 17.919 páginas, y encontré uno de los libros que también es uno de mis favoritos cuando pienso en libros favoritos, que es Pachinko de Min Jin Lee, centrada en la historia de una chica coreana que se queda embarazada de un hombre casado y muchas otras cosas que pasan, pero es una historia generacional, para que lo tengáis en cuenta, que os recomiendo muchísimo, y tiene ahí como un background de novela histórica muy interesante, pero es también lo mismo. Es que los libros que me gustan a mí, si os dais cuenta, son los dramáticos, intensos, de historias muy grandes y muy importantes. Como puede ser otro de los favoritos del año, que es La mitad evanescente de Brit Bennett. Nos centramos en dos mujeres que son de raza negra, que realmente no lo parecen del todo, entonces puedes vivir como persona blanca, una de ellas decide hacerlo así y la otra no. Entonces vemos los caminos diferentes que toman su vida a partir de esta decisión. También tenemos Kim Ji-young, nacida en 1982, de Cho Nam-jo, uno de los libros que más me ha gustado en los últimos años, y os lo recomiendo siempre como libro muy corto, que básicamente representa lo que viene a ser la mujer estándar coreana, que tiene que ser trabajadora en casa y estar ahí para el hombre, y un poco toda la presión social que esto conlleva. Y para terminar, hago un cambio total de géneros, porque os voy a hablar también de fantasía con 6 de cuervos de Leigh Bardugo. Es una saga de 2 libros que os recomiendo muchísimo, súper fácil de leer, muy interesante, muy rápido. De hecho, me gustaría releerlo viendo ahora que hace tanto tiempo que no lo leo, y muy guay. Y también una novela romántica que fue una de las primeras que leí así como muy hot, que fue Cariño, cuánto te odio, de Sally Thorne, centrada básicamente en enemies to lovers, este tropo de dos personas que trabajan juntas, que se odian y son competitivas y acaban queriéndose, como ya sabemos cómo acaban las novelas románticas. En 2022 fue el año en el que más he leído, porque leí 72 libros y 19.518 páginas. Uno de los motivos fue porque empecé a leer la saga de Trono de Cristal de Sarah J. Maas, que son libros muy tochos. Fantasía épica, mundo impresionante, una protagonista femenina que busca la libertad, pero es una gran luchadora y muchas más cosas. Muy recomendado. También descubrí a Emily Henry, autora favorita de la historia de novelas románticas, muy recomendada. Este fue La novela del verano, que me encantó porque se centra en 2 escritores de géneros diferentes que se ponen como objetivo del verano escribir lo que escribe el otro, y es muy chulo. Luego también descubrí y leí por primera vez a TJ Klune con La casa en el mar más azul, que no lo tengo ahora mismo. Cozy fantasy, precioso, con representación LGTB, muy guay. Todo lo de TJ Klune os lo recomiendo. También leí por primera vez a Khaled Hosseini, autor que siempre me hace llorar con sus novelas, y en este caso empecé con Mil soles espléndidos en lugar de con Cometas en el cielo, que es la más conocida de este autor. Y seguimos una historia familiar un poco extraña de un matrimonio que acoge a una chica que se encuentran por la calle y tiene que convivir un poco la relación de esas 2 mujeres en esa casa. No sé, muy bestia, pero como siempre muy dramático. Y otra novela dramática que me hace llorar es Crying in H-Mart de Michelle Donner, que esto es una memoria centrada en esta mujer porque se muere su madre, y toda la relación que tiene de la madre, la comida, y todo un poco de la relación que no fue muy buena entre ellas. Muy emotivo también y muy recomendado. En 2023 leí 70 libros y 23.539 páginas, y alguno de los libros que destaco es toda la saga de Reina Roja de
Juan Gómez Jurado. Thriller espectacular, la historia está contada de una forma brutal, me encanta este hombre, me encantan las cosas que representa, cómo es él como escritor, así que súper recomendado este tipo de thriller. Empezaron una serie, también os la recomiendo mucho y no quiero decir nada más. Luego tengo 2 novelas gráficas que me apasionaron, que son Hierba de Keum-Suk Kendrick Kim, que es un tocho, pero seguimos la historia de una mujer coreana que fue explotada como mujer de servicio para el ejército, que era algo muy habitual en el momento, y todo eso, pero muy emotivo. Y es el estilo súper sencillo, en blanco y negro, pero bueno, muy chulo. Y la otra novela gráfica que tengo, que también es un tocho, es Patos, de Kate Beaton. Es una autora canadiense que cuenta su historia de como trabajadora en las zonas petrolíferas, todo el sexismo que vive ahí, el acoso que vive ahí y la necesidad de dinero económica por haber estudiado una carrera. Es muy chula, es dura también. El estilo también es bastante sencillo y en blanco y negro, pero fue brutal. También este año destaco un mega clásico que no había leído, pero que me sorprendió por su prosa tan lírica, que es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Fue muy interesante leer este libro porque me apasionó en cada momento, me recordaba mucho a Orwell, cosa que no me había pasado nunca. Así que estoy muy contenta y es un clásico que os recomiendo. Y por último, el que fue de hecho el libro favorito de ese año y que sigue siendo una de las cosas que más me impacta en el mundo, es Mientras crezcan los limoneros de Zulfa Katu, que se centra en la historia de una familia en Siria, porque hay un bombardeo y ocurren muchísimas cosas, pero de verdad que esto es muy dramático, muy intenso, pero creo que es súper necesario que lo lea muchísima gente. Es que no puedo dejar de recomendar este libro. Y por último, en 2024 os he subido hace muy poco el vídeo de las mejores lecturas y hay más recomendación aparte de estas. Hay otros 10 libros que os recomiendo, pero bueno, estos son como mi top 5. Mañana será otro día de Keum-Suk Kendrick Kim, la misma autora que os acabo de enseñar del año pasado, y en este caso se centra en el tema de la maternidad y de intentar engendrar hijos y no poder, y cómo se ve esto sobre todo en esta sociedad coreana. También otro libro de Melly Henry, que es sorpresa, en este caso es Book Lovers, novela romántica centrada en una agente literaria que se va a un pueblecito fuera de Nueva York y justamente coincide con un editor con el que no se llevaba bien. Historias a partir de aquí. También tenemos Lecciones de química de Bonnie Garmus, se centra en una mujer química en los años 50 que intenta y que tiene que luchar con un montón de barreras sexistas que se ponen en su camino y que va superándolas y que va siendo brutal, muy recomendada. También La trenza de Letitia Colombani, 3 historias, 3 mujeres, 3 continentes diferentes, historias de superación muy intensas, muy sentimentales, muy necesarias. Y por último, mi libro favorito del 2024 ha sido Un árbol crece en Brooklyn de Betty Smith, sobre todo porque es la historia de superación de una niña que se ve oprimida por su entorno y por su pobreza y por la necesidad de estudiar y de descubrir y de leer y no poder avanzar. Años 20, Nueva York, hija de inmigrantes. Y bueno, estos son los 50 libros que más recomiendo de mi última década de lectura. Ahora os haré la suma total de libros y de páginas leídas en esta década y os lo dejaré por aquí. Que tampoco tenemos que compararnos ni nada, evidentemente. Hay gente que lee muchísimo más que yo y hay gente que lee muchísimo menos que yo, pero que le encanta leer lo que lee, así que ya está. O sea, no comparemos nada, pero es verdad que a mí me gusta todo este tema de los datos. Os dejo por aquí el total de mis lecturas en una década, que son 588 libros y un total de páginas de, ojo, 176.111. Es una barbaridad, pero ojalá leer más aún solo por conocer más historias. En fin, os dejo con muchísimos libros y muchísima felicidad. Espero que os haya gustado este vídeo y espero que alguno de estos libros os haya interesado tanto que os lo leáis. Ya me diréis en comentarios qué os parece y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.